Bien, pues vamos a empezar. Mi nombre es Julieta Alcibar, soy bibliotecóloga y consultora en software libre. Muchas gracias a todos por su participación en esta conferencia, a los que están de manera presencial, como los que están a distancia. Veo algunos nombres con los que ya estoy familiarizada y hay muchas personas nuevas en esta conferencia. Pues les voy a pedir que se sientan en la confianza de hacernos sus preguntas, ya sea activando su micro o escribiéndolas aquí en el chat para que todos las podamos leer. Pues con toda confianza, en el momento en el que surja alguna duda, por favor, me preguntan. A veces hablo muy rápido, se escucha entrecortado, se escucha mal, o voy demasiado rápido, avísenme para hacerlo con un poquito de más calma y hacer algunas pausas. Cada vez que pase de una diapositiva a otra, voy a hacer una pausa para que no se escuche mal y van a estar viendo que aparece el chat en la esquina superior derecha y voy a estar leyendo sus preguntas. Dicho lo anterior, vamos a empezar con este webinar, cuyo objetivo es platicar un poquito sobre el esquema de metadatos Dublin Core. El tiempo del que disponemos no es mucho. Vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos, qué son los metadatos y la descripción bibliográfica, qué es el esquema de metadatos Dublin Core simple y el Dublin Core cualificado. A mí me gustaría que también me compartieran aquí cuál es su experiencia de trabajo con este esquema de metadatos, ¿no? En el mundo de la bibliotecología estamos súper acostumbrados a trabajar con formato MARC. Sin embargo, como lo vamos a ver ahora, hay muchos otros lenguajes que podemos utilizar o que son conocidos en el medio y que quizás ustedes hayan tenido la experiencia de trabajos con ellos. Bien, como parte del contexto, me gustaría platicar un poquito sobre el concepto de metadatos, ¿no? Según la World Wide Web, metadatos significa información sobre información o literalmente datos sobre datos, ¿no? Pero es un concepto muy abstracto. Pues a mí me gustaría que piensen en los metadatos como una palabra clave, como un código, un descriptor que le indica a la persona que está haciendo una descripción bibliográfica o una descripción documental qué información colocar en cierta categoría y esa información va a ser utilizada, ya sea en una página web, en un servicio web o en alguna base de datos. La importancia de los metadatos es que al contar con una estructura o un esquema normalizado para acercar la información, podemos compartirla, es decir, puede ser cosechada entre distintas bases de datos, ¿no? Entonces, contar con una estructura bien diseñada, bien pensada, nos va a permitir hacer una descripción documental muy adecuada y poder compartir esa información. Bien, en cuanto a los metadatos de descripción bibliográfica, como ya les decía al principio, existen diversos modelos con una aplicación en particular. Existen aquellos que son en un ámbito archivístico, que son en un ámbito de descripción de objetos dentro de museos, ¿no? Los propios bibliográficos, los de objetos digitales. Pero de manera general podemos encontrar metadatos encaminados a la descripción del contenido de un objeto o el contenido de un ítem. Por objeto estoy hablando literalmente de cualquier cosa, ¿sí? Algunos otros que se dedican a la descripción de los aspectos formales, como son tamaño, fecha, lengua, la información sobre los derechos de autor, la información sobre la autentificación del recurso y la información sobre el contexto, es decir, la calidad del mismo, sus características de acceso, medios de reproducción. Por favor, si van con toda confianza, les decía que hablo súper rápido, acá también, cualquier cosa que surja me dice. Bien, entre los esquemas de metadatos que son más conocidos dentro del ámbito bibliotecológico tenemos los siguientes. Los metadatos de EAD, que son Encode Archival Description y que se refieren a una descripción de documentos archivísticos, ¿no? Todos estos metadatos tienen páginas oficiales que, por supuesto, si el AMBAC me lo permite, a mí me gustaría compartírselas vía correo electrónico, ¿no? La PRESI y la bibliografía para que puedan leer con mucho mayor detalle lo que les estoy contando acá. Y algo bien importante es que en la página oficial de la Library of Congress hay una sección dedicada a la descripción de cada uno de estos metadatos. Es decir, no tenemos que encontrar el hilo negro, ni tenemos que averiguar a lo mejor en Wikipedia, en monografías.com, ni en ningún lado que no sea oficial. Todo ello está disponible en la página del Congreso.
Bien, luego tenemos los metadatos TI, están por acá. Son metadatos encaminados a la descripción del corpus textual, es decir, al contenido del texto, pero en el área de las humanidades, sobre todo cuando se refieren a traducciones de los sitios, ¿no? Tenemos los metadatos CIVI, que son metadatos que ya están a punto de extinguirse, dado que fue una iniciativa entre algunos museos, que era precisamente para la descripción de los objetos o de las piezas de arte presentadas en esos museos. Y digo que está a punto de extinguirse, porque como ustedes saben, en los museos se tratan piezas únicas, ¿no? Entonces es difícil que se pueda compartir este tipo de información, solamente es información referencial, pero los museos ahora tienen la descripción completa de sus objetos en otras herramientas, ¿no? O utilizando otros esquemas de metadatos. Tenemos también los metadatos MOD y los MAD, que son una iniciativa que surge a partir del formato MARC 21. En el caso de los MOD son también para la descripción bibliográfica y los MAD son para la descripción de autoridades. Ay, ¿no tienen agua? La diferencia, o más bien el plus de estos metadatos, es que permita facilitar el intercambio de información a través del Z3950, ¿no? Que las bases de datos que cuentan con este protocolo tengan una cosecha de información mucho más rápida que el tradicional a través del MARC 21, que es un esquema mucho más extenso. Luego siguen los metadatos IFLAM, que también están pensados para la descripción bibliográfica. Por supuesto, el formato MARC 21, el formato Dublin Core, que es el que vamos a abordar en un momentito, y el último es el esquema de metadatos B-Frame. No sé si ustedes ya han escuchado sobre este nuevo esquema, ¿no? Si es totalmente nuevo. Acá en el chat me podrían contar quienes ya han tenido algún acercamiento o tienen información sobre este esquema de metadatos. Con toda confianza. Bueno, les cuento que este esquema está pensado para que sustituya al formato MAR y no creo que tarde mucho en hacer esta sustitución. Se basa en la descripción de las RDA, es decir, tiene pensado que el catalogador cuente con una plantilla en la que la información esté dividida por entidades, manifestaciones y por ítems. Es totalmente diferente al formato MARC 21. Entonces también, si me lo permiten, me gustaría mandarles información sobre este modelo, porque incluso hay ya algunos demos en donde ustedes pueden hacer pruebas de catalogación utilizándolo. Ahora está en evaluación, son más o menos 6 bibliotecas las que están utilizando este piloto, que son la Biblioteca del Congreso, está por ahí la Nacional de Medicina, la Nacional de Alemania, está OCLC, y se me escapan algunas, les paso el dato completo. Pero en breve este formato va a sustituir al MARC, ¿no? Por supuesto que habrá una tabla de equivalencia, es decir, lo que tenemos en la biblioteca ahora no va a desaparecer o no tenemos que catalogar desde cero o no tenemos que hacer una migración. Hay una tabla de equivalencias para que el bibliotecario no tenga que enfrentarse a este problema. Bien, ahora vamos a platicar sobre Dublin Core. Les decía que me contaran en el chat quiénes están familiarizados con este esquema de metadatos. Es súper importante porque quizá tengan opiniones o tengan datos que compartir con el resto de los asistentes. Sobre todo, me gustaría que me contaran si esa experiencia ha sido satisfactoria o si ha sido un dolor de cabeza, ¿no? Y también porque es importante hablar de Dublin Core en este punto de la vida, porque ustedes saben que en el 2014 surgieron nuevas directrices, ¿no? En esta ley de Conrecit, en la que se pide que ahora todas las instancias cuenten con su repositorio digital institucional. Entonces, los repositorios están pensados, hola Luis, buenas tardes, están pensados para que tengan un esquema de descripción documental a través de metadatos Dublin Core, ¿no? Y esto es interesante dado que muchas bibliotecas utilizan sus catálogos normales, ¿no? Cualquiera de ellos, ya sea de licencia o de código abierto, los utilizan a manera de repositorio. Entonces, en algún momento que hagan su migración de una base de datos que está en formato MARC 21 a un repositorio digital que está en formato Dublin Core, evidentemente tendrán que hacer un mapeo. Y por mapeo me refiero a que tendrán que indicarle a la persona que haga la migración dónde colocar cada dato, ¿no? Lo mismo, vamos a ver que tiene más bien muchas equivalencias,
con formato MARC y les voy a mostrar dónde pueden checar esas equivalencias. Entonces, Dublin Core es un esquema de metadatos que surge por ahí de 1995 en Ohio. Y lo que se pretende con este sistema de descripción es que no solamente puedas describir información bibliográfica, ¿no?, sino que aplique tanto a objetos digitales y que esos objetos digitales puedan estar, por supuesto, en bibliotecas, en centros de información, centros de documentación, que los mismos autores de páginas web, los investigadores o las corporaciones las grandes corporaciones o los negocios con sistemas de gerencia independiente a lo que puede ser una biblioteca, puedan hacer una descripción de la información con la que cuentan. Es decir, que no sea un bibliotecario o que no sea un catalogador precisamente quien hace la descripción, sino que desde el personal administrativo hasta las direcciones o hasta el usuario final, quien es quien revisaría a través de un repositorio los documentos, ellos mismos puedan hacer la carga de información en esta base de datos, ¿no? Entonces es un esquema muy sencillo en el que no necesariamente se aplican reglas de catalogación, ¿no?, o algún esquema de descripción bibliográfica, sino que nos da las palabras claves de la información que tenemos que introducir en ciertos campos. Entonces es un esquema... ¡Ay! Ya me esquema. Un segundito, ya tuve aquí problemas con... Gracias. Ok. Los metadatos Dublin Core, el Dublin Core simple está dividido en 15 etiquetas, son 15 descriptores que se enfocan en la descripción del contenido, de la propiedad intelectual, y aquí dice instanciación, pero en realidad se refiere a formato, ¿no? Es una mala traducción. El objetivo es justamente que el usuario final tenga una recuperación sencilla de esos documentos. Por usuario final no me estoy refiriendo a un usuario de la biblioteca tradicional. Me estoy refiriendo a cualquier persona que, independientemente de que haya acudido a la institución o de que haya tenido un acercamiento previo, pueda hacer búsquedas en ciertos repositorios, que esas búsquedas sean sencillas, que se pueda recuperar a través de la mayor cantidad de información posible en el documento. Entonces, este esquema de metadatos Dublin Core está clasificado en 3 categorías. La primera, ya les decía, que se refiere al contenido, y los metadatos son título, subject, descripción, fuente, lengua, relación y cobertura. La siguiente categoría, que se refiere a la propiedad intelectual, nos pide que indiquemos el creador, es decir, el autor de ese documento, el editor o las colaboraciones, el otro autor o los coautores, y por último los derechos. Y la tercera categoría, para tener un total de 15 metadatos, se refiere a la fecha, el tipo de recurso, el formato y el identificador. Por identificador entendemos que se genera una URI o una URL que se le asigna a cada recurso. Puede ser única e irrepetible, ¿no? No es un número de sistema, es un identificador del recurso. Y lo menciono porque, en tanto que la mayoría de los que estamos acá somos bibliotecarios, estamos muy acostumbrados, ¿no?, a esta terminología. Como el DOI, exactamente. Bien, no sé si de aquel lado tengan alguna duda hasta aquí. De hecho, el DOI es un identificador único, que nace de un estándar de Internet, de IST, y de ahí sale tanto el handle, que se usa mucho en repositorios digitales, como el DOI, que es el que se usa mucho en las publicaciones científicas. Sí, no sé si hasta acá alcanzaron a escuchar, pero estábamos mencionando un poquito sobre el DOI, ¿no?, que es un identificador único. Bien, entonces este esquema muy sencillo de descripción bibliográfica, de descripción documental, puede ser ampliado. Esto porque ya les decía que existen muchos catálogos de biblioteca que están utilizando el esquema de MARC 21 u otros indiscriminadamente, ¿no?, para todo tipo de recursos, y de repente exportan esa información y la quieren colocar en una base de datos o en un repositorio o en algún otro lado, pero no son suficientes los 15 metadatos del Dublin Core básico, ¿no? Entonces necesitamos algunos otros que te permitan hacer más extensa esa descripción documental.
A eso se refiere a eso nos referimos cuando hablamos del Dublin Core cualificado. Sin embargo, todos estos elementos, tanto los del Dublin Core simple como los del Dublin Core cualificado, son opcionales y repetibles. Cada instancia o cada institución puede elegir cuáles de ellos va a utilizar para hacer su descripción documental. Y no pasa, como en el formato MAR, que hay unas etiquetas que no se pueden repetir, ¿no? Y que a veces nos quedamos cortos y todo lo tenemos que mandar a las notas. Y utilizamos todas las 500 y además todas las 900, ¿no? Nos inventamos un montón de 900. Entonces con Dublin Core no, todos pueden ser repetibles y opcionales, y es muy importante que cuando ustedes estén planeando su repositorio, antes de empezar a hacer una descripción, decidan muy bien qué tipo de plantillas van a utilizar para describir cada ítem, ¿no? A lo mejor necesitaremos ciertos metadatos para describir un objeto de aprendizaje, algunos otros para describir protocolos de investigación, ¿no? Necesitamos algunos metadatos incluso que estén ocultos a la vista del usuario final, o bien a lo mejor necesitamos un esquema mucho más extenso si vamos a describir, no sé, a lo mejor patentes, ¿no? Entonces es bien importante que antes de iniciar cualquier proceso de captura, ustedes identifiquen cuáles son los metadatos del Dublin Core que van a utilizar, si el sencillo o el cualificado, y ahora los vamos a ver en un momentito. Entonces, el Dublin Core cualificado les permite aumentar la especificidad y precisión de los recursos que están documentando en alguna base de datos, ¿no? Existen dos tipos de cualificadores, es decir, dentro del esquema extenso de Dublin Core existen dos tipos. Unos que nos permiten refinar la información y otros que nos permiten hablar sobre un esquema de codificación, ¿no? Es decir, estos esquemas ayudan a la interpretación del valor de un elemento, es decir, cómo va a ser legible por la computadora, ¿no? O por el sistema que estoy utilizando. Ese recurso o ese objeto, ¿cómo puede ser legible? Bien, yo les he puesto aquí en la presentación dos URLs. Es la página oficial de Dublin Core. Entonces, voy a hacer más pequeña mi presentación y les voy a compartir de una vez. Sí. Ay, no puedo. A ver, lo puedo ver. Creo que por ahí hay otras personas intentando conectarse a la conferencia. Tenemos un límite de asistentes, por eso les pedimos que nos confirmen antes. Sin embargo, si nos mandan un correo a jalcibar@esire.mx, les podemos compartir la sesión que estamos grabando. Ok, entonces... No tengo problemas, pero mejor se los cuento. Entonces, esta es la página oficial de Dublin Core. Un momentito. No, quería ponerles en el chat, pero todos modos también. Okay. Esta es la página oficial. A mí me gustaría que la vean con mucha calma después de esta presentación. Y les voy a mostrar ahora la página de la biblioteca. Si ustedes hacen una búsqueda en internet, colocando Mark to Dublin Core o Dublin Core to Mark, nos dice el sistema de mapeo, o sea, el crosswalk, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar qué metadatos corresponden a qué tipo de información? ¿Cómo vamos a hacer ese cruce de información? Entonces, me voy a ir primero a la sección Dublin Core a Mark. Y bueno, acá en la página del Congreso viene toda la descripción de esos metadatos. Son los 15 elementos principales. Voy, un segundito. Ok, entonces acá viene la descripción. Y en la otra página que estábamos viendo, en la de Dublin Core a Mark, viene cómo vamos a mapear justamente, es decir, qué etiquetas hacen referencia a los elementos en Dublin Core. Por ejemplo, tenemos el rango de la mención de responsabilidad. Nuestras etiquetas 100, 110, 111, 700, 710 y 711, que en un lenguaje bibliotecológico indican el autor,
¿no? O los coautores y sus respectivas referencias, o las 700 que te permite indizar a los coautores. Lo vamos a identificar en los metadatos Dublin Core como el contributo, ¿ok? Las etiquetas 651, 662, 751 y 752 se refieren a la cobertura. Luego tenemos etiquetas adicionales, como son los campos de control, las 08, 07, 10, aunque aquí también entraría la 06, ¿no? Que nos permiten indicarle a la base de datos qué tipo de recurso estamos describiendo, así como el pie de imprenta. Creo que por acá tenían alguna duda. Luis levantó la mano. ¿Quieres activar tu micrófono? Julieta, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Julieta, una consulta. Yo tengo una confusión. Y en el caso de los autores, es importante que se entren en el campo creator o en el dc.contributor.autor. Es una buena pregunta. La mayoría de las instituciones tienen el mismo problema. Creo que por acá Joel tiene una aportación. Justamente fue un tema de debate en la Universidad de Guadalajara, ahora que estuvieron creando su repositorio, ¿no? Se llevaron un par de sesiones. Entonces, Joel quiere hacer una aportación. El que se debe usar, y es el que se está tomando en su mayoría como el consenso general, es utilizar contributor.autor. Y lo más probable, incluso por eso en esta tabla que estamos viendo, el de creator ya no están poniendo. No es usado. Ok, no, perfecto. Sí, mi duda surge porque cuando se crea un repositorio en DSpace, automáticamente cuando ponemos el autor va al campo dc.contributor.author y a veces en alguna investigando pues aparece creator, pero este creator ya vemos que es eliminado, entonces ya la duda yo creo que por este lado está saldada. Gracias. No, de nada. Sí, se ha usado duplicado muchas veces, pero ya se está estableciendo cada vez más en todos lados que el que se debe utilizar es contributor.autor. Gracias. No, a ti, Luis. Esto que mencionan es muy importante porque tú, en el caso, por ejemplo, de DSpace, que es un repositorio digital de código abierto, significa que le podemos hacer manipulaciones al código y la configuración del sistema es muy amigable. Entonces, de repente, nosotros queremos hacer todo como si estuviéramos tratando con un catálogo de biblioteca, ¿no? Queremos utilizar exactamente las mismas etiquetas, las mismas plantillas, el mismo nivel de descripción, ¿no? Entonces esto es súper importante. Por eso les decía que antes de empezar con la catalogación, entre comillas, deben revisar todo el esquema de metadatos y definir qué es lo que van a utilizar, si no después se van a enfrentar con el problema de que, por ejemplo, ya no se va a utilizar creator, sino que tienen que remapear esa información que estaba en un campo, ¿no? Y ese remapeo va a significar que alguien de programación entre a la base y mueva directamente las tablas para hacer el cambio masivo. Entonces, si es alguien que no tiene los conocimientos en Java, que es como está programado DSpace, va a cometer ahí errores y puede borrarse mucha información. Entonces, antes de que empiecen a hacer una descripción documental, hay que revisar súper bien qué es lo que tienen, cómo quieren presentárselo al usuario final, y sobre todo con el objetivo de facilitarle la descripción a la persona que va a hacer la carga de documentos. Ya les decía que no necesariamente tiene que ser un catalogador, un bibliotecario, sino que puede hacerlo cualquier persona. Bien, luego tenemos el área de la descripción, que nosotros lo vemos en formato MARC con algunas notas, ¿no? Que son las 500 hasta la 599. Tenemos la sección de formato, el identificador, ¿no? El identificador, ojo, aquí vemos la etiqueta 856, que en el formato MARC no es un identificador, sino que es la etiqueta donde tú puedes colocar una URL del recurso que estás mencionando en la descripción bibliográfica. Tenemos las del idioma, las del editor, acá vemos la 260, la de la relación, los derechos de autor, esto es súper importante. Otra cosa que tiene que ver con los derechos de autor en los repositorios es que
Si bien va a estar descrito en el documento, antes de publicarlo se tiene que hacer un análisis de cuáles son los reglamentos o las políticas vigentes a nivel nacional, ¿no? Estas políticas deben estar visibles en todo momento para el usuario. No porque nosotros como institución las establezcamos, significa que van a ser claras para ellos. Entonces, en todas las colecciones que se carguen en un repositorio, hay que especificar súper bien cuáles son los derechos de autor y qué es lo que puede y no puede hacer el usuario final. Bueno, a lo mejor nada más puede leer el documento, pero no puede descargarlo, o ni siquiera va a poder descargarlo en el caso de que, no sé, a lo mejor sea un trabajo de investigación con una futura patente, ¿no? Tenemos, por supuesto, los metadatos que identifican el título, y esa es en la parte del Dublin Core sencillo. Luego viene la sección del Dublin Core cualificado, donde podemos hacer más extensa la descripción de mi recurso. Les decía, sobre todo en el caso en el que nosotros como bibliotecarios colocamos todo en las 500, ¿no? Pensamos que ahí resolvemos. Sin embargo, a lo mejor en Dublin Core podemos hacer algunos ajustes muy especiales, ¿no? Incluso vemos, por ejemplo, que acá en la cobertura espacial, se está aplicando la norma ISO 3166. ¿No? Esto nos va a permitir a nosotros como documentalistas, o ahora que está de moda el término arquitectos de la información, saber exactamente qué colocar en esta etiqueta. ¿No? No sé si alguien más va teniendo alguna duda. Entonces, Luis, por lo que entiendo, ustedes ya están trabajando en su repositorio con DSpace, ¿cierto? Sí, ya, de hecho ya está creado y fue migrado de hecho de un MARC que fue desde CODA, se trajo una consulta y lo exportamos para migrarlo a un repositorio en DSpace. Tengo una pregunta, ¿cómo hicieron esta conversión? En el caso de esos dos sistemas, nosotros hemos trabajado muy bien con la parte de interoperabilidad. Es decir, se puede cargar en COA los sets o las colecciones que están dadas de alta en DSpace. Se configura DSpace de tal manera que se haga una descripción documental solamente en COA, solamente en el catálogo de la biblioteca, para que sean cosechadas, ¿no? Con cierta cantidad de metadatos. Entonces, ¿ustedes cómo hicieron? ¿Hicieron una cosecha, exportaron toda la base y tuvieron que hacer un mapeo manual? En el caso de nosotros, Julieta, tenemos una base de datos que no estaba tan normalizada, ¿verdad? Pues una base de datos con sus diferentes épocas de ingreso de datos no tan estandarizada. Entonces, yo lo que hice fue exportar mediante una consulta todo lo que iba a ir al repositorio y una vez que lo tuve, lo depuré lo suficiente para pasarlo por un CSV y de ahí exportarlo al DSpace. Ah, ok, perfecto. Es un poco más a pie, digamos, pero teníamos que hacerlo así porque la información en la base de datos no estaba tan normalizada. Claro. Eso es bien importante y es a modo de consejo para todos quienes vayan a estar en un proceso de migración. Antes de hacer una importación a un repositorio o a un catálogo, deben revisar ese archivo que se exportó, ¿no? Para limpiarlo, es decir, a lo mejor se trajo, no reconoció algunos elementos como las tildes o como los signos de interrogación, al exportarse no los está colocando correctamente, y entonces si nosotros no hacemos esa revisión, se va a llevar también esa información, ¿no? Al siguiente repositorio. Y además, bueno, para identificar que la información esté saliendo completa, ¿no? Que no me estén faltando títulos, que no me estén faltando autores, que la cantidad de registros que se exportaron coincida con lo que yo tengo registrado en un inventario digital, ¿no? Bien, les quiero mostrar un ejemplo de un catálogo de biblioteca. Ay, creo que ya está. De un catálogo de biblioteca que ya está, no, que ya está exportando información desde el OPAC en un formato Dublin Core, ¿no? Existen varias herramientas que ustedes pueden utilizar para no hacerlo de manera manual. Les quiero mostrarles.
En esta nueva generación de catálogos de biblioteca, no está actualizado. En esta nueva generación de catálogos de biblioteca en los que se busca que sea un OPAC social, es decir, que haya una integración de servicios web 2.0 y que además los bibliotecarios puedan exportar información de distintas maneras, hay algunos que ya están incluyendo dentro de los registros bibliográficos la posibilidad de exportarlos en algún esquema en específico. Les voy a mostrar este COA. Así es como el usuario final ve su registro, con una descripción básica, la cantidad de ejemplares, y tenemos la opción de guardar el mismo. Me va a decir si lo quiero guardar en un formato BibTeX, en Dublin Core, en Mark XML, ¿no? en RID, en MODS. Entonces, por ejemplo, no sé si se alcanzan a ver que yo di clic en Dublin Core y me exportó un registro. No me... Denme un segundito, porque aquí tenemos... Es por la seguridad de la computadora. Okay. Si quieren, ustedes pueden hacer el mismo ejercicio. La página es vp.ipsaweb.com. A mí me gustaría que le dieran clic. Intenten, por favor, hacer esta exportación. Porque aquí no nos lo vamos. Sí, aquí. Bueno, por la lab con la que estamos trabajando ahora no nos va a mostrar el registro. No. No me va a dejar. No. Bueno, con la lab con la que estamos trabajando no nos muestra el registro, pero a mí me gustaría que en este momento alguno de ustedes hiciera la prueba. Les repito, el catálogo es vp.ipsaweb.com, es un OPAC social, y entonces en las posibilidades de exportar este registro, bueno, se encuentra el Dublin Core, ¿no? La mayoría de los catálogos de biblioteca no lo tienen, ¿no? Dado que son sistemas de licenciamiento y es difícil, por un lado, que se aplique desarrollo o que se haga investigación en este sentido, y que además se piense en una clase de sistemas que se puedan conectar con otros, ¿no? Que puedan ser interoperables, dado que se tienen que pagar permisos, pólizas y desarrollo. Entonces, todos los catálogos de biblioteca que son de código abierto están haciendo esta exportación. Y algunos ejemplos de catálogo de biblioteca son COA, Qualiole y PMB, ¿no? OpenBiblia todavía no tiene esta funcionalidad. No sé si alguien de ustedes ya conocía esta opción. ¿Nadie? ¿Luis, ya la conocía? ¿La opción de exportar o la opción del COA o algo así? Ambas, la opción de COA y la opción de exportar en Dublin. No hace sentido, ok. Ok. Les podemos también compartir algunas URLs de catálogos en donde se puede hacer esta exportación masiva, ¿no? Ok, ya sé. Ay, un segundito. Okay. Ya. Bien, entonces estas son las dos páginas oficiales donde pueden encontrar las tablas completas, ¿no? De Dublin Core. Y es bien importante que, bueno, que tengan que puedan comparar entre los elementos de descripción en un catálogo tradicional, ¿no? Los elementos de descripción MARC, con los elementos de descripción Dublin Core. Los demás, no sé qué tal ha sido su experiencia, si ya han estado trabajando con un esquema de metadatos de este tipo. La misma dirección. Uh-huh. Bien. En cuanto a las equivalencias de Dublin Core a MARC, estas son las páginas oficiales, log.gov/MARC, y también me gustaría que la checaran. Esto es, les decía, súper importante, sobre todo ahora que viene la aplicación de repositorios digitales, ¿no? Pensar muy bien qué tipo de repositorio van a utilizar, si es de licencia, si es de código abierto y si van a hacer una exportación de los registros que tienen en su catálogo, específicamente a qué etiquetas debe ser mapeado en Dublin Core.
Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, aportación, queja, pregunta. Julieta, Sí. nosotros también teníamos una consulta. Bueno, probablemente con las tablas se vaya a subsanar, pero si tal vez por ahí lo tenés para refrescarme a mí, ¿en qué momento usar el campo is part of y el campo is part of series? El de is part of series, ese no está... Es que, vamos a ver, es que creo que no sé cuál exactamente. Voy a buscarlo para ver si... De relación, el metadato de relación, siempre tienes la opción de... ¿Sí subes? Sí está por ahí. Otro poquito, ahí. En el metadato de relación, siempre va a existir la opción de utilizar algunos cualificadores, y entre ellos está el recurso que estamos... Se te corta un poco la voz. En ese, en el metadato de relación, puedes los cualificadores que aparecen como el de is part of, is version of, replaces URL, etcétera, son para que uno pueda mencionar, por ejemplo, si el recurso que estamos describiendo es parte de otro, o si este recurso reemplaza a otro, si es parte de una serie, y poder poner direccionar a de qué serie estamos hablando, o si este recurso reemplaza una URL. Por ejemplo, era un DOI, y ahora este nuevo recurso es una nueva versión, y queremos que ahora se tome en cuenta el nuevo recurso, pero decir, bueno, pero estamos reemplazando a una versión anterior de este documento que era esta otra. Entonces, todos esos cualificadores están en el de relación y se pueden utilizar, son bastantes, ¿no? El otro es si es referenciado por, y te permite hacerlo en los dos sentidos. Uno es que lo que estamos describiendo sea parte de otro, pero también existe la opción de que más bien haya otro recurso que sea parte de lo que estamos describiendo. Ok. Padre hacia una parte. Sí, de padre a hijo, de hijo a padre. Exactamente, y lo mismo con las referencias, ¿no? Si referencia a otro o si referenciado por otro. Sí, aquí de hecho ya lo estoy viendo y es relation punto is part of series, que me imagino que es parte de una serie cuando habla de tal vez de, por ejemplo, una revista. Exacto. Y is part of es, no sé, tal vez me imagino que es un capítulo de libro que es parte de un libro. Ajá, sobre todo porque recuerden que Dublin Core no está forzosamente ligado a material bibliográfico. Exacto. Entonces, podría ser que sea un video que está más extenso, ¿no? O puede ser una que es parte de un software y que tiene software. Sí, es más abierto, de hecho. Entonces, por eso ellos abren la posibilidad de que quieras usar el de series para algo más específico, pero tener el de is part of para hacerlo más general. Eso me recordó que en su caso usted está haciendo todas las relaciones entre padres e hijos en el catálogo de la biblioteca, ¿no? Si están pensando en cambiar cambiar ese esquema de artículos, por ejemplo, nada más en el recorrido. Julieta, se te corta y se te escucha un eco. A ver, déjame acercar un poquito más. Ahora sí. Ya, te decía que yo estaba recordando que entonces, más bien estaba pensando entonces si ahora sus analíticas las van a colocar en el repositorio y ya no van a formar parte del catálogo de biblioteca. Las analíticas como tal no, pero sí podríamos decir que en el catálogo tenemos
las analíticas de revistas y dentro de el repositorio tenemos los artículos de las revistas que pueden ser esa relación que sí existe en realidad. Exacto. Exacto. Sí, interoperabilidad, todo, digamos, que todo vaya asociado de un lado para otro y viceversa. Claro. En su caso, bueno, ya les decía yo que se puede configurar el COA para que, si quieren, pueden catalogar desde COA todo, ¿no? Que se haga una cosecha a DSpace de los sets que se tienen dados de alta ya, incluso los bibliográficos que pueden ser ocultados dentro del catálogo, los tengan en el pero muy bien. Ok, correcto. Es, por supuesto, ahorrar tiempo, esfuerzo, y que sea muy ok, sí. perfecto. Gracias. ¿No? ¿De qué? No sé si alguien más por ahí tenga alguna duda. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo perfecto? ¿Acá, Luis? ¿No? ¿Jesús? Qué bueno. Qué maravilla. Muy temprano. Muy buen. Okay. Muy bien. Pues como lo decíamos en la introducción, el objetivo de esta charla, que al final de cuentas ha sido brevísima, era comentarles qué es el esquema de metadatos Dublin Core, cuál es su aplicación y que por supuesto existe un crosswalk o una compatibilidad con formato MARC 21, ¿no? Para aquellos que estén pensando en hacer alguna migración de su base de datos, es bien importante que hagan una comparación y vean qué información dentro de MARC cabe en Dublin Core, ¿no? O qué información de mis registros bibliográficos puede estar presente también en el esquema Dublin Core. Perfecto. Muchas gracias, Julieta. Sí, por acá me preguntan de BibFrame. Déjenme les comparto la liga. Ok, en la página de la Library of Congress, en la sección MARC, van a encontrar información sobre el modelo de descripción bibliográfica, ya utilizando este nuevo esquema, BibFrame. Viene acá toda la información, los colaboradores y cuáles son las instancias que están participando en este desarrollo. En la sección Model, déjenme localizar la... Bueno, estas son las 6 bibliotecas que les mencionaba hace un momento, son quienes están evaluando este modelo. British Library, OCLC, Princeton, la Nacional de Medicina, la Universidad George Washington y la Nacional de Alemania, ¿no? Déjenme localizar. ¿Querías ver el esquema? Es que por acá me preguntaban sobre BibFrame. Déjenme localizar el demo en donde ustedes pueden hacer algunos ejercicios de catalogación ya utilizando, como les decía, una tabla o un framework donde trabajen con este esquema de manifestaciones e ítems, ¿no? Y entidades, perdón. Ok. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna? Sí, hay una pregunta de quién. Ok. Nos preguntan que si alguno de nosotros ha trabajado con Debian. Vi que había algo de Guillermo. No. Un ejemplo de catálogo en Dublin Core en MARC 21. Pues más bien sería un repositorio, ¿no? Ajá, un repositorio. Ajá. Sí, en este caso podría ser algún repositorio. Les voy a mostrar el de CIMIT. Les voy a mostrar este DSpace. Ay, ¿cómo lo hago? Es un repositorio digital
ellos estaban, lo voy a decir entre comillas, catalogando toda su documentación con formato AGRIS, es decir, con unos lineamientos muy específicos para todos los documentos que tienen que ver con la agricultura. Este es un centro de investigación dedicado al mejoramiento del maíz y el trigo, es un centro internacional. Entonces, este es un ejemplo de que, bueno, ellos cambiaron de una base de datos que estaba con una estructura totalmente distinta y empezaron a hacer pues ya la captura de su información con Dublin Core, ¿no? Otros ejemplos de DSpace con los que ya se está trabajando sin necesidad de formato MARC, es por ejemplo el de Flaxo, aunque ellos en la parte de la biblioteca, de su catálogo, ya están aplicando RDA y están utilizando MARC con las etiquetas 300 que se adicionaron con base en las RDA, la parte de su repositorio es totalmente independiente, ¿no? CIESAS también. ¿No? Sí, no sé, no sé si más o menos aclaré tu duda, si iba por ese rumbo. Con DD. No se pregunta. Están en la Universidad de Anáhuac. Ok, perfecto. Muy bien. Pues si los demás ya no tienen algún comentario o alguna duda, les dejo mis medios de contacto. Mi nombre es Julieta Alcibar, les repito, y el correo es jalcibar@esire.mx, ¿no? Esta conferencia les vamos a compartir el video y el presi para que, bueno, puedan darle lectura posteriormente. Gracias, Julieta, de nuevo. No, a ti, muchas gracias. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Gracias, Fernando.